Hola querida familia, bienvenidos. Esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Qué gusto que nos volvemos a ver una semana más aquí por este medio, por esta transmisión. Estoy muy feliz y muy contento de volvernos a ver y más que nada porque estamos empezando una nueva serie. Esta serie se llama Fundamentos para una vida victoriosa, porque sabías que durante la narrativa bíblica no se nos enseña a lidiar con los problemas. No se nos enseña a aguantar los problemas o las dificultades, peor aún, a acomodarnos en el status quo. Todo lo contrario, durante la narrativa bíblica, libro tras libro, y en especial a través de la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario, lo que nos enseña la narrativa bíblica es a vencer esas dificultades, nos enseña a superar toda adversidad, todo obstáculo, toda necesidad que estemos atravesando. Es por eso que iniciamos esta nueva serie que se llama Fundamentos para una vida victoriosa. Y el tema de hoy es un tema delicado, es uno de los temas más complicados de abordar a lo largo de las temáticas que presentamos aquí, pero creo que es uno de los más necesarios y el pilar dentro de estos fundamentos. Y me refiero al tema acerca de la paternidad, sí, acerca de papá. Hablar de la relación con tu papá, ¿verdad? Con tu padre, puede ser en algunos casos algo doloroso, duro de recordar. Simplemente no hay palabras que recordar, acciones, motivos, porque esa persona, esa figura no estuvo. Se fue, te abandonó, te dejó. En otros casos puede ser neutral. Hablar de padre, de papá puede ser algo neutral. Sí, estuvo ahí, no me faltó quizás el alimento, el techo, la vestimenta, la educación, pero nada más. Sí, tienes una idea de papá allí, pero nada más. Y en otros casos, hablar de papá puede ser lo más genial por el ejemplo que te dio, el cuidado que tuvo de ti, porque cuidó tu corazón, creyó en ti, te guió, te proveyó, te protegió y muchas cosas más. Y cuando hablas de tu padre, se llena tu corazón de alegría por esos buenos recuerdos. Y es más, si lo tienes con vida, pues lo disfrutas y lo valoras. Pero te preguntarás, ¿por qué mi papá, por qué mi papá tiene que ver con que mi vida sea victoriosa? O porque este es el primer fundamento. Amada iglesia, queridos amigos, hermanos y compañeros de batalla, este fundamento, el padre, la paternidad, tiene mucho que ver en una vida victoriosa. Una vez más, porque a lo largo de la narrativa bíblica podemos observar cómo la influencia de un padre hacia su hijo y luego hacia sus nietos marca la diferencia entre que esa siguiente generación pueda vencer los obstáculos, pueda ir más lejos de lo que llegó su padre o no. Así de vital es este tema. Por eso arrancamos esta serie con este primer fundamento, padre. Además, hay estudios que indican lo siguiente. Mira, de acuerdo con un reporte publicado en una colaboración de la Universidad de Harvard sobre la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos, estabilidad familiar y desarrollo social, mira lo que nos presentan. Las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conductas en sus vidas. En otras palabras, no tuvieron un padre. María Calvo Charro, junto con otros especialistas, exponen la relación directa entre la ausencia del padre y determinados problemas sociales conductuales, muy graves. Sin la guía, la dirección de un padre, la frustración de los muchachos les conduce a varias formas de violencia y comportamiento social. El estudio es del 2015 y desde entonces han aumentado en Estados Unidos significativamente el número de menores que viven sin padre, sin papá. Hoy se sabe que la ausencia paterna es la base de la inmensa mayoría de estas actitudes antisociales. El padre, habiéndose ausentado física o emocionalmente, puede provocar en la adolescencia que éste se volque a la violencia y a la falta de identidad. Las madres no logran hacerse obedecer, incluso en ocasiones llegan a ser agredidas por un hijo al que no le supieron poner límites, al que un padre no le supo poner límites. El niño que ha tenido una relación excesivamente estrecha con su madre
La ve como un impedimento de sus deseos de autoconfirmación y masculinidad y suele reaccionar contra ella con desprecio y agresividad. Según el psicólogo forense Shaw Johnson, las investigaciones demuestran que no hay nadie más idóneo para frenar la agresión antisocial de un muchacho que un padre biológico. Algunos trabajos de investigación sugieren que la función paterna tiene una influencia crítica en la instauración y desarrollo de la capacidad de controlar los impulsos en general y el impulso agresivo. Mira cuán vital y cuán importante es esa figura paterna en la vida, en nuestra vida. Sigamos leyendo este reporte. Esta relación entre función paterna y control de impulsos tiene posiblemente un papel importante en las adicciones. De hecho, el 50% de los toxicómanos en Francia e Italia provienen de familias monoparentales, donde solo la mamá era cabeza de hogar. Los niños, luego, en la edad adulta, tenían dificultad para ejercer determinadas actitudes y aptitudes por falta de paternidad. Según el psicólogo Peter Carl, los menores que pasan más del 80% del tiempo con mujeres, luego en la madurez no saben cómo actuar como hombres. Estos jóvenes crecen como padres deformados porque a ellos mismos se les privó de un comportamiento paterno ejemplar. Y es absolutamente erróneo pensar que la función materna puede llenar ese vacío. El padre debe ser el puente humano que une al hijo con la vida pública de compromiso y responsabilidad. También, según el doctor Muñoz Farías, los niños que crecen sin una figura paterna generalmente evidencian trastornos en la adolescencia porque no encuentran una identidad. Los jóvenes sufren de inseguridad, soledad, depresión, que pueden plasmarse en el fracaso escolar, consumo de alcohol, drogas y vagancia. En definitiva, no tienen la capacidad para controlar sus impulsos y no pueden autorregularse o ejercer dominio propio, opina el psiquiatra infantil. Los problemas incluyen también problemas de salud serios, ya que si su sistema inmunológico se ve afectado por el estrés que genera tal situación de desamparo, a pesar de los esfuerzos que las madres realizan para compensar estas carencias afectivas del padre. Los adolescentes sin padre se embarcan en una mayor medida de experiencias sexuales. Además, tienen más posibilidades de sufrir enfermedades mentales y de suicidarse. Sufren más proporción de abandono escolar y criminalidad. Estos efectos se agudizan cuando se trata de niños que experimentan el divorcio de sus padres siendo menores de 5 años. Un estudio realizado sobre 156 víctimas de abuso sexual mostró que la mayoría pertenecía a familias sin padre, lo que provoca también problemas de identidad sexual. En general necesitan más ayuda psiquiátrica. Las alteraciones del sueño como pesadillas, terror nocturno suelen comenzar entre 1 o 3 meses desde que el padre desaparece del hogar en los niños. Además, este estudio también presenta algunas cifras que no son muy alentadoras. El 80% de adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. Suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. Y el porcentaje aumenta cuando se refiere a niños y jóvenes de color. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padres. El 90% que se van de casa son de familias sin papá. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos sin padres. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. Y el 70% de los jóvenes internados en reformatorios crecieron sin un padre. Un punto interesante de este estudio es que el impacto de una madre ausente respecto de la variable de criminalidad es casi nulo.
lo que confirma la especificidad de la figura paterna respecto a la conducta transgresora. Aquí quiero hacer un llamado a todos los hombres que están conectados en esta transmisión. Tu rol, tu papel es vital en tu hogar. No renuncies a aquello que te hace ser un hombre de verdad. Si ya eres un padre, sé responsable con tus hijos. Cuídales, cuida su corazón. Así de vital y de importante es esta relación, es este fundamento para que la siguiente generación pueda crecer en victoria. Y es por eso que cuando Jesús entra en escena, amada iglesia, nos presenta a Dios como un padre, como un papá, porque hasta la época en la que Jesús entró en escena, todo mundo conocía a Dios de distintas maneras o a través de distintos nombres que Dios fue revelando a lo largo de la narrativa bíblica. Por ejemplo, algunos de los nombres de Dios era Adonai, el Señor y amo. Adonai comenzó a utilizarse como término alternativo de Yahweh. Adonai comunica la idea de que Dios es el Señor y amo y dueño de todo. Otro nombre que también se registra o se conoce como otro nombre de Dios es Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor que es tu sanador para aquellas personas que están enfrentando alguna batalla en el área de su salud. Otro nombre de Dios con el que también se lo conoce, que es uno de mis favoritos, es Jehová Shalom. El Señor es paz. La paz que Dios nos da es una que parece ilógica ante los ojos de los demás, porque esa paz la podemos recibir aún en medio de la adversidad, de la situación difícil, en medio de la necesidad podemos recibir paz y esa paz nos da seguridad de que pronto algo a favor nuestro va a suceder. Así también otro nombre por el cual se le conocía al Señor era Jehová Roy. El Señor es mi pastor, el Señor es mi buen pastor que me protege, que guía, que me cuida por el camino de la vida. Y otro nombre de los muchos que tienes, hoy te estoy dando algunos nombres por los cuales se le conocía a Dios desde el Antiguo Testamento hasta la época de Jesús. Por ejemplo, Jehová Nisi, que el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte, ¿ok? Pero mira, es interesante que cuando Jesús entra en escena, nos propone un nombre diferente, un nombre que quizás no refleja toda esa majestad, ese poder, esos atributos que los otros nombres de Dios sí los reflejan. Pero papá no es un nombre de Dios, no es un nombre que a nadie le llama la atención, ¿no es cierto? Hasta que Jesús entra en escena y los discípulos ven algo diferente en la vida de Jesús, a tal punto que le hacen una petición arriesgada. Juan capítulo 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Iglesia amada, todos, absolutamente todos, seas un joven, seas un adulto o un adulto mayor, en lo profundo de nuestro ser hay ese anhelo de papá, de tener un padre. Y no fue la excepción para los discípulos de Jesús, a tal punto que uno de ellos le dice, Señor, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Pero ¿por qué Felipe hace esta petición? Porque constantemente escuchaban a Jesús que llamaba a Dios como Padre, 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 Papá. Cuando oraba, se refería a Dios como mi Padre, Padre. Cuando pedía algo, se refería a Dios como Padre. Cuando obraba una sanidad, cuando estaba enseñando algo, cuando le preguntaba, siempre se refirió a Dios como a su Padre. Es más, los discípulos le hacen otra petición a Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6. Le dice, Señor, enséñanos a orar, porque vemos que cuando tú oras, las cosas suceden. Mientras que cuando nosotros oramos es como que sí pasan, a veces no pasan o se tardan, pero Jesús, cuando tú oras, cuando tú te apartas a orar, tú regresas y las cosas suceden. Los milagros, las sanidades, las multiplicaciones, las liberaciones, la salvación sucede. Así que por favor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, está bien, yo les enseño a orar. Mateo capítulo 6.
Pero por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero mira la oración modelo como inicia, con estas dos frases tan potentes. Padre nuestro, Padre mío, mi Padre. Quizás esta es la razón porque muchas de tus oraciones no has visto respuesta o resultados, porque te estás acercando a Dios, quizás como el Todopoderoso, el Señor Altísimo, el Sanador, pero Jesús nos deja un camino marcado, que cuando oremos, busquemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre nuestro. Ahí donde usted está, diga estas dos palabras poderosas, Padre nuestro. Una vez más, Padre nuestro. Ahora personalícelo, dígale, Padre mío. Vamos, vamos. Mira, algo poderoso está pasando este instante. Dilo, Padre mío. No sé, lo puedes experimentar, yo aquí lo estoy sintiendo de parte del Espíritu Santo. Pero mira, además, Felipe, la explicación de Jesús no se queda allí, o la respuesta que Jesús le da a la pregunta de Felipe. Juan capítulo 14. Señor, muéstranos al Padre y nos bastará, y nos basta, será suficiente. Y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, que estoy con ustedes, y no me has conocido, Felipe, porque el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, ha visto al Padre Celestial. ¿Cómo pues tú puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Verso 10. Las palabras que yo les digo o hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Iglesia amada, tenemos un buen Padre Celestial. ¿Cómo lo sé? Porque veo a Jesús. Cómo Él obró, cómo Él cuidó de los suyos, cómo Él los amó a tal punto que era el Padre mismo a través de el Hijo solucionando el desastre que causamos desde el Edén. Todo para que una vez más el Creador y su creación, el Padre y sus hijas e hijos puedan estar en comunión una vez más. Y quiero que sepas que esta es la raíz. Esta falta de paternidad es la raíz de muchos problemas, no solo en los jóvenes, en los adultos también. Porque sientes que no le importas a nadie, sientes que no vales, sientes que tu vida no tiene un norte, un propósito, una dirección. Puedes tener muchos bienes, puedes tener aún muchas bendiciones que no las puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque en lo profundo de tu corazón hace falta papá. 3 características de un padre o de nuestro Padre Celestial. Amén. Anótalas, por favor. Número 1, tu Padre bueno, tu Padre Dios te provee. Lucas capítulo 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos saben dar dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Si nosotros siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre, que Él sí es bueno, nos dará las cosas que le pedimos? Y no solo las cosas espirituales, porque Mateo 7 también habla al respecto, pero en vez de hablar del Espíritu Santo, mira lo que nos dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, qué padre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pero si vosotros siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre
que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan. Y muchas veces esa imagen incorrecta del representante de Dios aquí en la tierra, de ese papá que no tuvo por las circunstancias, por el trabajo, por la economía, y no pudo darte, la trasladamos a nuestro Padre Celestial. Y a veces ni siquiera le pedimos o le molestamos, o peor aún, creemos que Él nos pueda proveer lo espiritual o lo material. Cuando Jesús nos enseña que nuestro Padre bueno nos quiere proveer, no solo puede, sino que quiere proveer lo material y también lo espiritual. Así que es cuestión de pedirlo. Pedir, iglesia amada. Número 2, tu Padre bueno te da identidad. Mateo capítulo 3, verso 17. El contexto, Jesús va a bautizarse, a hacer pública su fe acerca de este mensaje que Juan estaba predicando, de que el reino de los cielos se había acercado, que la gente cambie la opinión que tenía de Dios. Y mira lo que sucede una vez que Jesús es bautizado a la edad de 30 años. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Iglesia amada, hasta ese punto Jesús no había hecho un milagro, una sanidad, una multiplicación, una señal, una liberación. No había hecho nada hasta ese punto más que bautizarse. Y escucha la voz de Dios, su Padre, afirmándolo como un hijo amado, no por lo que hace, no por lo que hizo, no por lo que dejó de hacer, sino por quién es Él. Y un padre bueno da identidad a sus hijos, en especial nuestro Padre Celestial. Y número 3, un buen padre o nuestro Padre Celestial nos da valor. Y no hablo del valor de valentía, que también nos da eso. Yo hablo del valor que tienes como ser humano, como su creación, como su hijo e hija amada. Porque quizás creciste en un ambiente con palabras que te denigraron, que te lastimaron, que te marcaron, por personas que eran llamadas a amarte, a cuidar tu corazón. Y fue todo lo contrario. Y hoy te miras al espejo como alguien sin valor, como alguien que no puede merecer lo bueno que esta vida tiene, y más si nuestro Padre Celestial nos quiere dar. Lucas capítulo 15, el contexto es la historia del hijo pródigo. Muchos de ustedes la conocen, y si no, te invito a que la leas al finalizar este mensaje. Y volviendo en sí, dijo el hijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Contexto, iglesia amada, Jesús muestra esta parábola para mostrar el corazón del Padre, para mostrar el corazón de Dios. Y dice: un hombre tenía 2 hijos, y el hijo menor le pide la herencia, y el padre les entrega su herencia, les reparte sus bienes a los 2 hijos. El hijo menor, un tiempo después, juntó toda su herencia y se alejó, se apartó a vivir de manera perdida. Despilfarró toda su fortuna, toda su herencia, a tal punto que literalmente tuvo que ir a mendigar la comida de los cerdos. Y cuando está a punto de meterse a la boca la lavaza, los algarrobos, esta comida de los cerdos, él recapacita, él vuelve en sí y piensa: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Queridos líderes, si ya eres un siervo del Señor, hay abundancia de pan para que la puedas pedir y recibir de tu Padre Celestial. Cambia la imagen que tienes de Dios. Sigamos, por favor. Verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ok, está reconociendo su error. Verso 19, mira, estos son los efectos del pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún éste estaba lejos, lo vio a su padre, y su padre fue movido a misericordia, corrió el papá y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no le dejó terminar su plan de restitución o su plan de arrepentimiento con el acto mismo de haber regresado a casa
era más que suficiente para que el padre salga corriendo, lo abrace, se eche al cuello, lo bese y además, mira, verso 22, pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Iglesia amada, tu padre te da valor, el pecado te desvaloriza, el pecado te hace ver que ya no eres digno de merecer, de recibir, de disfrutar de las bendiciones de tu Padre Celestial. Y por supuesto, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, pero eso no quita que Dios te da la espalda y te deja huérfano. El pecado te aleja, te separa, distorsiona tu identidad y empiezas a pensar que lo malo que sucede en tu vida es a causa de tu Padre Celestial y no es así. Siendo un hijo, en vez de estar sentado a la mesa del Padre, quieres ser un jornalero, lejos de papá. Que a pesar de tener abundancia de pan, no la disfrutas, no disfrutas las bendiciones de ser un hijo. Como el mejor vestido, el mejor anillo, el mejor calzado y el mejor becerro. Quizá tú hiciste tu decisión de fe, pero te alejaste de tu Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? Tu Padre Celestial, tu Padre bueno, tiene fe de que un día vas a volver. ¿Sabías de eso? Él tiene fe. Por eso va y prepara el mejor vestido, el mejor anillo, el mejor calzado y el mejor becerro. Lo tiene listo para cuando tú decidas volver. Regresa a casa, a los brazos de tu Padre Celestial. Ahora quizás tú nos estás mirando por primera vez y tu corazón late fuerte este sentimiento de querer tener un padre bueno, el mejor papá que puedes tener es Dios. Y quizás esa imagen del padre que te abandonó, que no te apoyó, que no te cuidó, que te dejó, que te lastimó, ha estado vigente por años, o peor aún, que estuvo en casa y nunca habló a tu corazón. Y eso te hace sentir solo, te empuja a la depresión, a la ansiedad, pero no más. Si este es tu caso, vamos a hacer una oración. Y allí donde estás, vamos a perdonar a ese papá. Vas a soltar y a saldar esa deuda para que puedas recibir a tu Padre Celestial, a tu Padre Dios, a ese Dios bueno, desde hoy en adelante como tu Padre Celestial, y que este sea el fundamento de una vida victoriosa. ¿Te animas? Vamos a orar. Y ahí donde tú estás, en tus propias palabras, dile: Padre Celestial, te doy gracias porque no solo eres mi Dios, sino que quieres ser mi papá. Y en este momento decido perdonar y soltar a aquel representante terrenal que quizás no hizo un buen trabajo en mi vida. Al cuidarme, al proveerme, al protegerme, se fue, nos abandonó y mamá nos sacó adelante. En este día decido perdonarle y bendecirle, pero también te recibo como mi Padre Celestial. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra. Te doy gracias por perdonar todos mis pecados y darme tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si acabas de hacer esta oración, por favor escríbenos. Queremos vivir una vida de comunidad contigo. Y también quiero agradecer a todos quienes nos están apoyando financieramente, sembrando en este ministerio para que este mensaje, el mensaje del corazón de Dios, de Jesucristo, llegue lo más lejos posible. Te mando un fuerte abrazo. Escríbenos, por favor. Aquí va a aparecer nuestro WhatsApp. Queremos saber de ti, orar por ti. Entérate de las actividades que tenemos en Quito y en Guayaquil, en nuestros campus, y sé parte de esta casa, de esta iglesia. Esto es CORE, un lugar para ti. Bendiciones. Chao, chao.
Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en CORE. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. CORE, un lugar para ti.